जन्म तेरा बातों ही बीत गयो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो तूने कब हुनराम कहो रे तूने कब हुन कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो 5 बरस का भूल रे भाला 5 बरस का भूल रे भाला अब तो 20 भयो अब तो 20 भयो मगर बची सी माया कारण देश विदेश गयो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो तीस बरस की जब मति उपजी नित नित लोभ नयो नित नित लोभ नयो माया जोड़ी लाख करोड़ी अजो न तृप्त भयो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो साधु साधु देखो ये जग बोराना रे साधु
छाप तिलक अनुमान माला फेरे टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमान कहे कबीर सुनो भई साधो कहे कबीर सुनो भई साधो ये सब भरम भुलाना साधो साधो देखो ये जग बोराना रे साधो 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 Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase número 17, El propósito de la vida, segunda parte, del curso IES.01, Iniciación al Yoga Integral de Sri Aurobindo y la Madre. Para facilitar el desarrollo de la misma, va a ser importante que mantengan sus micrófonos en silencio. Las dudas y los comentarios los pueden ir realizando durante la clase a través del chat, o bien esperar al final de la misma, donde se va a reservar un espacio para preguntas y respuestas. También va a ser importante que mantengan sus videos encendidos para una interacción más fluida. Recordamos que el curso es gratuito, pero siempre son bienvenidas las donaciones para mantener y sostener el proyecto IES a lo largo del tiempo. Los dejo con el profesor Marcelo. Bienvenidos a todos nuevamente y que disfruten la clase. Namaste. Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva clase del curso IES.01 de Iniciación al Yoga Integral de Sri Aurobindo y la Madre. Bueno, en el día de hoy vamos a compartir una segunda parte de la clase sobre el propósito de la vida, hablando de los obstáculos que pueden ocurrir en el camino. Pero antes de ir a la introducción, nos gusta agradecer en especial a todos los maestros, pero en especial a los maestros del yoga integral, Sri Aurobindo y la Madre. Agradecer enormemente al maestro Ramesh por todo este trabajo, toda su generosidad en facilitar las enseñanzas de una manera abierta, libre y en la mayoría de los casos gratuita. Agradecerle también la confianza en permitirnos compartir sin mayores requerimientos este curso con ustedes en español y también en portugués. Y bueno, y por todo el apoyo y la participación, como ustedes han visto, ya tuvimos una clase con él y probablemente, si todo va bien, tendremos una oportunidad más. Bien, lo que vieron anteriormente, antes de seguir con los agradecimientos, ya que estamos hablando del ashram, del yoga integral, de Sri Aurobindo, también viene a colación el ashram. Muchas veces vemos en la introducción, en el inicio de la clase, alguna grabación de alguien cantando. Bueno, muchas veces, como en este caso, son realizadas en el mismo Sri Aurobindo Ashram de Delhi. Bueno, obviamente como la toma es de cerca, no se ve, no se alcanza a ver todo el contexto, pero bueno, es en el hall de meditación. Bueno, es donde básicamente vamos a estar en el retiro en febrero. Así que bueno, podremos experimentarlo en vivo y en directo. Bueno, también quiero agradecer como siempre al equipo de profesores de la escuela que hace posible este curso, llega a ustedes de la mejor manera, empezando por Raquel, la coordinadora general, Ludmi, que está oficiando de coanfitriona hoy, Lu, bueno, Sandri, Mai,
Sol, bueno, Fabio, Nico, todos los profes de la escuela que están constantemente participando y ayudando a que todo salga de la mejor manera posible. Y por supuesto agradecerles a ustedes que son, en definitiva, digamos, el motivo principal de todo esto. ¿Bien? Bueno, hoy es viernes, ¿bien? Estamos en una clase vespertina, siempre la participación es un poco menor, los viernes llegamos con muchas cosas de la semana, pero bueno, vamos a tratar de aprovechar la clase de hoy, completar el tema del propósito de la vida, y bueno, de una manera un poquito más relajada tal vez, ya que estamos cerca del fin de semana. Bueno, en la clase anterior, a modo de introducción, vimos en términos genéricos de qué se trata el propósito de la vida, cómo cumplirlo, bueno, qué significa, ¿no?, el propósito de la vida, a diferencia del objetivo de la vida, por qué es importante, por decirlo así, qué beneficio tiene, ¿no? O sea, por qué es importante considerar el propósito de la vida y bueno, y todo, en definitiva, todos los beneficios secundarios que eso trae. Hoy, en esta segunda clase, vamos a hablar sobre los posibles obstáculos que pueden presentarse en el intento de cumplir el propósito de la vida y cómo abordarlos. Bien, entonces vamos directamente a las diapositivas. Nuestros pranams a la madre y Shri Aurobindo. Como siempre, bueno, este curso es parte del programa YES. La sigla significa en inglés Yoga, Educación y Espiritualidad. Es parte, esta clase y este programa, de la celebración de los esfuerzos, en la celebración, conmemoración del 150 aniversario de Shri Aurobindo y la madre, no, perdón, de Shri Aurobindo, no de la madre. Me traicionó la memoria, la repetición. El 150 aniversario, ¿por qué? Ya lo vimos en la historia de Shri Aurobindo, ¿no? Shri Aurobindo nació en 1872, y bueno, y el año pasado, que fue lanzado este curso, se celebró el 150 aniversario de su nacimiento, ¿bien? Y continúan los festejos, las celebraciones, de hecho, hasta el gobierno de India, les doy un dato, el otro día me enteré que en algunas estaciones de subte, en Delhi, por ejemplo, cuando uno está esperando en el andén, hay, bueno, ciertos tótems, por decirlo así, bueno, que suelen tener publicidad, ¿no? En los subtes, etcétera, etcétera. Cuando uno va caminando, ve una publicidad, esos que son luminosos, bueno, el gobierno de India ha puesto la imagen de Sri Aurobindo con alguna frase muy popular, muy espiritual, muy conocida de él, ¿no? Entonces digo, fíjense hasta qué punto, ¿no?, está haciendo... bueno, Tara Didi también, la que ustedes en la clase del Sri Aurobindo Ashram, hemos conocido también a Tara Didi, que es por decirlo así, la directora, presidenta del ashram, que es la hija del fundador, ¿no?, del Sri Aurobindo Ashram de Delhi. Bueno, fue condecorada por todos sus esfuerzos, ¿no?, a lo largo de su vida, en la difusión, en la divulgación de todos los programas que ha creado. Entonces digo, a nivel nacional, Sri Aurobindo está siendo altamente reconocido y bueno, y muchos esfuerzos y muchas acciones están haciendo en ese sentido, bueno, porque sus enseñanzas son de hace más de 100 años, pero están más vigentes que nunca. Bueno, recordando que la sigla YES significa Yoga, Educación y Espiritualidad, recordando que el yoga es educación, que la educación está incompleta sin la espiritualidad, y que la espiritualidad en la práctica es yoga. Esto es interesante, ¿no? Porque no hemos hecho énfasis todavía porque no hablamos de educación, va a ser una de las últimas clases, pero el yoga es educación. Es decir, educar, ¿qué significa educar? Muy brevemente, ¿no?
de alguna forma, educar en este contexto que lo estamos planteando, tiene que ver con que, con algo que ya hemos dicho, pero de otra manera, con purificar, refinar, moldear, si se quiere, los instrumentos de los cuales dispone el ser humano, que sabemos que son cuerpo y mente. ¿Para qué? Para que puedan funcionar de la mejor manera, ¿no? Bajo la guía de la luz del alma. Es decir, en definitiva, que sean instrumentos aptos para la expresión concreta de la guía del alma. Ese es el punto de vista de la educación, ¿no? Es ¿por qué lo menciono? Porque es algo diferente de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Como a la educación como tal vez algo de incorporar información, tener ciertos conocimientos prácticos para la vida, para desempeñarse en una función. Muchos tipos de educación hacen énfasis principalmente en el desarrollo del intelecto. Bueno, algunos también abordan las emociones, bien, no tan a menudo, pero algunos lo abordan, pero casi nadie aborda el aspecto que está dicho aquí, que la educación está incompleta si no incorporamos la espiritualidad. ¿Y qué significa eso? Si no incorporamos el alma, el ser psíquico. Entonces, el yoga integral es educación integral. Es un sistema de educación completo del ser humano. Y por supuesto, no va a estar completo si no se incorpora la espiritualidad. Ya sabemos qué es la espiritualidad, qué es la visión espiritual del mundo. Ya sabemos qué es el espíritu. ¿Mm? El espíritu es la unidad, la realidad detrás de todas las cosas, que es una y la misma. El reconocimiento de esa realidad por detrás de todo lo que existe, de toda la multiplicidad de formas, es, de hecho, la visión espiritual. Y reconocer esa realidad y digamos, estar en sintonía con ello, no es otra cosa que la espiritualidad. Entonces quiere decir que no hay espiritualidad posible sin el reconocimiento de la unidad subyacente a todas las formas. Por eso es que la última frase dice, la espiritualidad en la práctica es yoga. ¿No? Porque en definitiva ya dijimos que yoga no es yoga si no tiene la actitud yógica por detrás. Es decir, cualquier cosa que haga, si no tiene la actitud yógica / actitud de unidad por detrás, nunca puede satisfacer la definición completa de yoga. ¿Bien? Una postura hecha solo para estirar los músculos está bastante lejos de ser yoga. Bien, por lo tanto, si cualquier cosa que haga en la vida teniendo la actitud yógica por detrás, es decir, la guía de la conciencia de unidad, entonces se convierte en yoga. Decir la actitud yógica, la conciencia de unidad o la guía del espíritu es lo mismo. Entonces, no hay otra espiritualidad o no hay otro yoga en la vida diaria que no sea espiritual, digamos, ¿no? Porque yoga en definitiva, es una disciplina espiritual. Entonces, el yoga es educación, ¿bien? En el sentido que lo acabamos de decir, la educación no está completa si no incorpora la expresión divina en nosotros, es decir, lo que hemos dado a llamar el espíritu, y la espiritualidad en la práctica, es decir, en lo concreto, es decir, llevar la guía de esa expresión divina en nosotros a la práctica, todo lo que hacemos no es otra cosa que yoga. Entonces, hoy tenemos la clase de propósito de la vida, los obstáculos inevitables, el material preparado por el Dr. Ramesh Bijlani de Sri Aurobindo Ashram, Delhi Branch. Retomando un poquito lo que ya hemos dicho sobre los dos polos de la conciencia, tenemos la conciencia mental, aquel nivel de, por decirlo así, de comprensión, de percepción, que está basado, que está guiado por el ego, y está basado básicamente en las conclusiones a partir de la percepción de los sentidos.
Por otro lado, en el otro espectro, ya les conté un poquito sobre este gráfico para los que no pueden ver en la clase pasada. Tenemos un punto de un lado, en el otro extremo tenemos otro punto, y tenemos dos líneas, digamos, que se van uniendo, como si fuera un triángulo muy estirado, digamos, como indicando, ¿no? que el caminar de un punto a otro, de la conciencia mental a la conciencia mística. La conciencia mística es, por decirlo así, la conciencia de unidad, ¿está bien? Y es, en definitiva, el objetivo de la vida. Ya lo hemos dicho, es decir, el objetivo máximo, según la visión espiritual, el objetivo máximo de venir a este mundo, o sea, de la vida humana, es alcanzar la conciencia de unidad. ¿Bien? La identificación total y la vivencia de esa conciencia de unidad. Ahora, eso puede estar bastante lejos y de hecho no tenemos ninguna garantía de que vaya a ocurrir en un momento u otro, y tampoco importa en términos prácticos. En definitiva, lo que importa, lo que verdaderamente hace la diferencia y que en alguna instancia podría mostrar algún acercamiento a ese objetivo final, es el hecho de dar pasos, ¿no? Como la vieja frase, ¿no? Todo largo camino empieza con el primer paso, ¿no es así? O sea, si uno está parado, pero está soñando o está debatiéndose a ver si va a llegar al objetivo, si no va a llegar, cuánto le va, pero no da ningún paso, nunca va a estar, después de haber pensado décadas enteras, no va a estar, no va a haber salido de su lugar. Entonces, lo que realmente vale de la conciencia, del objetivo de la vida, digamos, de la conciencia de unidad, es que la orientación, es decir, bueno, voy para allá, voy en ese sentido. Eso es lo que importa. Ahora, luego cuando uno vuelve a su día a día, a su estado actual, lo que en términos prácticos lo que tiene mayor relevancia es el hecho de dar pasos en la dirección de esa conciencia de unidad. Y a esos pasos que doy se le llama propósito de la vida. Es decir, como no tenemos garantía, no es una cuestión que uno pueda medir o cuantificar, si doy 1000 pasos voy a llegar allí, bien, y nadie lo puede garantizar. Entonces, lo que tiene, como le dije, mayor relevancia es el propósito de la vida, y el propósito de la vida indica que el sentido mayor de estar aquí, y probablemente el por qué venimos una y otra vez, como ya hemos venido a este mundo, es dar algunos pasos en el sentido de esa conciencia de unidad. Y bueno, y después vamos a retomar eso, pero lo traigo de vuelta ahora porque hay otro gráfico. Bueno, en el gráfico también hay unos dibujos de hombres, mujeres, etcétera, etcétera, con A, B, C, D como si fueran sus nombres, indicando que, bueno, todos estamos en algún lugar entre esos dos puntos, entre la conciencia mental y la conciencia mística. En el mejor de los casos, dando algunos pasos en el sentido de la conciencia de unidad. Pero digo, lo que quiero traer aquí, además, que ya, porque lo hemos visto en la clase pasada, pero aparece más adelante en la diapositiva, es que en el ejemplo del viaje de la vida, ¿no? No lo voy a traer completo ahora porque aparece más adelante, pero digo, yo les conté el dibujito, que había como, ¿no? Como una calle que tiene intersecciones, etcétera, etcétera, hay un autito, bueno, el viaje de la vida, le llama el maestro Ramírez. Que en definitiva, en el viaje de la vida, cuando decimos, bueno, el propósito de estar aquí es dar algunos pasos hacia la conciencia de unidad, no importa tanto las condiciones, porque uno a veces en general pensamos eso, digamos, pensamos que si tuviéramos otras condiciones en nuestra vida, pueden ser otras condiciones físicas, otras condiciones personales, otras condiciones laborales, otras condiciones sociales, otras condiciones familiares, de todo tipo, si tuviéramos tal otra cosa, entonces estaríamos en una mejor posición para, por ejemplo, dar pasos hacia la conciencia de unidad. Y eso en realidad no es correcto.
Y queda muy claro en ese gráfico. Por ahora solamente voy a agregar que independientemente de las circunstancias que nos toquen vivir, ¿no? Como les voy a decir, en definitiva, cuando uno aprende a verlas como, en vez de como un problema o un obstáculo, que es el tema de hoy, en vez de verlas de esa manera y las ve como una oportunidad, no solo cambia mi percepción, sino que cambia el mundo. Entonces, todo se vuelve una oportunidad para poder dar esos pasos hacia adelante, independientemente de las circunstancias que sean. ¿Bien? Bueno. Bien, entonces vamos a hablar de hoy de los obstáculos en el camino espiritual. Es decir, de todo aquello que puede interponerse en el camino y que, bueno, puede de alguna manera, ¿cómo decirlo? Demorarnos, trabarnos, o algo por el estilo. Bueno, hay muchos obstáculos, vamos a ir viéndolo uno por uno. Realmente esto, cada uno daría para hablar mucho tiempo, pero vamos a mencionarlo solamente. Bueno, es decir, lo primero que tenemos que decir es que hay muchos obstáculos, ¿bien? Y que todos los que vamos a mencionar creo que son posibles de ser experimentados por cualquiera de nosotros, pero en definitiva lo primero que hay que ver es que todos los obstáculos están enraizados o arraigados en la ignorancia. ¿Y qué significa esto? Lo que acabo de decir, que como, digamos, como ignoramos esta realidad fundamental, la presencia de esta realidad fundamental en todas las cosas y en todas las situaciones, la podemos, bueno, vamos a terminar la frase, como ignoramos esto, entonces tendemos a pensar, a interpretar las situaciones de la vida como obstáculos en vez de como oportunidades. Uno puede, lo que quería decirles es que uno puede aún entenderlo intelectualmente. Claro, si cuando vimos la clase de la visión espiritual uno dice, y sí, es bastante lógico, es razonable, es verdad, todo, en definitiva, todo es uno, pero cuando viene la situación en la vida nos olvidamos de eso. Bien, cuando nos ocurre, estamos en los momentos difíciles, en los dilemas, en las situaciones desafiantes, bueno, nos olvidamos de eso. Bien, entonces, bueno, quiere decir que no, aún, esa ignorancia no se ha erradicado, porque no se erradica de un momento para otro. Pero bueno, lo importante aquí es que todos los obstáculos están basados en la ignorancia, que te quiere decir que no estamos por el momento percibiendo esa realidad fundamental, ¿bien? O sea, todavía la ignorancia sobre esa realidad fundamental nos es esquiva, ¿y bien? Y por esa razón tendemos a ver las cosas y las situaciones como problemas, como obstáculos y no como oportunidades. Bien, el primero se cae de maduro, ¿no? El primer obstáculo es el ego. El ego básicamente tiene que ver con el sentido de individualidad, con el sentido de ser un algo separado de todo lo demás. Y bueno, se cae de maduro, ¿no? O sea, si la realidad de todas las cosas, la esencia de todo lo que existe, incluso el ser humano, o sea, su realidad, su esencia, su verdadera naturaleza es la unidad, entonces sentirse un individuo separado no es nada menos que, bueno, podríamos decirlo, una ficción, digamos, una ilusión. No tiene una realidad verdadera, por así decirlo. Bueno, pero aún así, aunque muchas veces se enfatiza el aspecto negativo del ego, en realidad ustedes verán que en el yoga integral la visión de todo lo que existe tiene
tiende siempre a ser moderada, digamos. Nada es 100% bueno y 100% malo. Si existe y si es por alguna razón, y bueno, es importante ver cuál es esa razón y la importancia de eso. En definitiva, el ego, claro, puede tener muchos aspectos negativos y aún siendo, por decirlo así, irreal o una ilusión o algo aparente, es decir, que no es del todo real. Y bueno, y nos da una idea ilusoria de que nuestra verdadera identidad es separada de todo lo demás. Más allá de esa limitación, que es exactamente, como dijimos recién, ignorar la realidad de las cosas, aún así tiene un aspecto muy importante, incluso en el camino espiritual. No es solamente importante en la vida de cualquier persona. ¿Por qué? Porque si uno no tuviera ese sentido de individualidad, probablemente no tendría ningún interés en lograr cosas, en alcanzar cosas, en ir en busca de cosas. Entonces, en realidad, el ego, por decirlo, podríamos mencionar en su aspecto positivo, no sé hasta qué punto será positivo, pero pongámoslo así, está detrás de todos los logros, de los grandes logros en la humanidad, digamos, ¿no? En la vida del ser humano. Entonces, hasta muy entrado digamos, hasta muy entrado el camino, ¿no? Hasta muy avanzado en el camino espiritual, el ego es importante. El maestro Ramesh lo llama digamos, el ticket de tren llamado ego. ¿Por qué? Porque, bueno, el tren es como si fuera el vehículo, ¿no? La vida misma. Y bueno, y uno tiene el ticket, digamos, es válido hasta que uno llega a su destino, ¿no? Y después se baja, cuando se baja del tren, bueno, el ticket ya no sirve más y sigue y toma otro vehículo. Bueno, en este sentido, lo que quiere decir es que hasta por un largo tiempo el ego es importante, primeramente porque, bueno, uno necesita formar su individualidad, es decir, para trascender a una individualidad es necesario tener una individualidad primero, ¿no? O sea, no se puede ir más allá de algo que uno no tiene. Pero bueno, en ese sentido, la mayoría de las cosas, de los logros en la vida, tienen por detrás el ego. Incluso, fíjense qué interesante, la decisión de abordar conscientemente el camino espiritual, ¿no? El yoga. Es decir, desde el punto de vista del yoga integral, el yoga es un esfuerzo consciente y voluntario, ¿no? Digamos, no hay yoga que no sea voluntario y consciente además. Bueno, entonces, cuando el ser humano decide emprender el yoga de manera consciente y voluntaria, es decir, emprender un camino espiritual de manera consciente y voluntaria, lo hace también por el ego, porque en definitiva lo que está por detrás es yo quiero, no sé, evolucionar, y ese yo es el ego. Entonces, y eso está bien así. Lo que sucede es que en algún punto, como el ego es la sensación es el sentido de separatividad, el ego, hasta que, en la medida que va caminando hacia adelante el ser humano, el ego necesita ser controlado. Porque si no, bueno, pasaría de ciertos límites, digamos, ¿no? Y bueno, y eso sería digamos, bastante nocivo. Y bueno, y que además uno lo aprende aunque, aún por supervivencia, si se quiere, emocional, uno lo aprende de bastante niño, ¿no? Cuando uno quiere jugar con otras personas, con otros niños, ¿no? Bueno, uno tiene que seguir las reglas del juego, ¿no? Imagínense jugar algún juego y que uno, no sé, por decirlo así, jugando al fútbol, uno siempre es el que patea, pero nunca quiere atajar, ¿no? Bueno, los demás niños no van a querer jugar con él. Entonces, bueno, o se amolda las reglas y hace cosas que no le gustan, es decir, modera su ego, toma distintos roles o quiere patear siempre, ¿no? Tiene que patear y dejar a los demás patear también. Bueno, entonces,
eso hace que vaya, que por el hecho de no quedarse aislado, separado y poder jugar con los demás, bueno, tiene que moderar su ego, controlar, y así ocurre también en el resto de la vida. Ahora, llega un punto en el cual, además de moderar ese ego y además de emprender el camino espiritual de manera consciente, que es por ego también, como la evolución, digamos, la evolución, en algún punto cuando uno quiere expresar cada vez más la guía del ser psíquico, cuyo lenguaje es el amor, el lenguaje del amor y por decirlo así, la noción de separatividad del ego que divide, porque el lenguaje del amor es el lenguaje de la unidad y el ego es la visión de separatividad, entran a colisionar. Es decir, ¿cuándo sería el momento en el cual se hace necesario descartar totalmente el ego? Cuando por decirlo, una mayor evolución, una mayor expansión de la conciencia se ve obstaculizada por la existencia del ego. Entonces, cuando el ego empieza a ser un obstáculo tan grande para poder dar un paso más evolutivamente, entonces es el momento de descartarlo. Pero hasta ese momento el ego es necesario. Entonces no es eliminar el ego, sino moderarlo, controlarlo y bueno, que cada vez más esté, por decirlo así, reciba cada vez más la luz del alma. Bien, entonces el primer obstáculo es el ego, es decir, cuando, cuando uno quiere emprender, cumplir, por decirlo así, el propósito de la vida, bueno, entonces el primero que mencionamos es el ego. Bien, a partir de esto vienen los deseos, ¿no? Que básicamente con lo que nos referimos aquí a los deseos son todo aquello que no son necesidades genuinas, ¿no? Sino que son bueno, básicamente cosas que el ego quiere tener o no tener, ¿no? Todas están enraizadas en el ego. Y, como dijimos, el ego está basado en la ignorancia, entonces de allí viene. Como los deseos siempre va a tener que ver con cosas externas, digamos, con conseguir, alcanzar, obtener elementos externos, podemos pensar en tener una ropa nueva, en, no sé, un auto último modelo, en hacer un viaje, en participar de tal o cual evento. Bueno, infinitas cosas que lo que van a hacer en definitiva es aumentar ese ego, hacerme sentir más importante, más seguro. Obviamente que es transitorio, ¿no? Y ficticio, pero me va a dar algo, interpreto que eso que voy a obtener me va a dar algo de lo que busco a nivel del ego. ¿Mm? Bien. Ahora, ¿qué pasa? En la lógica de los deseos hay dos elementos. Primero, que la obtención de eso que busco solamente puede darme una satisfacción transitoria, con lo cual, después que pasa ese breve tiempo, me vuelvo a sentir vacío de nuevo y vuelvo a necesitar otra vez algo del estilo. Eso por un lado. Y segundo, que digamos, la lógica de los deseos de esa manera se vuelve interminable, porque la satisfacción que pueden darme es transitoria y nunca pueden darme esa completud que quiero. Entonces empieza a deslizarse una lógica del tipo círculo vicioso, ¿no? Y la persona además empieza a desarrollar otras complicaciones, por decirlo así, que es que se vuelve muy preocupada en la lucha de satisfacer los deseos. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la lógica? Fíjense, uno quiere algo, imagina que ese algo le va a dar lo que busca, ¿bien? Pero todavía no tiene ese algo. Entonces comienza la ansiedad y la preocupación
digamos, por si va a ser posible obtener aquello, si lo voy a tener o no lo voy a poder tener, cualquier cosa que pueda interponerse en el medio, cuánto tiempo va a faltar para eso. Entonces, genera una preocupación desmedida, e incluso si la persona logra obtener eso, se apega a ese objeto y no quiere, o a ese objeto o lo que fuere, se apega a él porque no quiere que se vaya, porque si se va, volvería a experimentar esa insatisfacción o el vacío del cual está intentando escapar. Entonces, todo eso en definitiva genera estrés. Bien, y no se puede, quiere decir, tanto si la persona satisface el deseo como si no lo satisface, está en la misma posición de estrés. Bueno, todo eso, además de generar estrés, que ya lo vamos a ver la semana que viene seguramente en alguna clase sobre el manejo del estrés, viene, esto hace a que la persona no solamente genere un gran estrés en su interior, sino, es decir, y una mente con mucho estrés es poco receptiva para la espiritualidad, sino que también todo ese estrés hace que la persona se vuelva demasiado egocéntrica, en el sentido de que está pensando todo el tiempo en sí misma, en sus necesidades, en sus preocupaciones, en sus deseos, y eso, digamos, obviamente no le permite a la persona percibir también las necesidades de los demás, ¿no? En el camino espiritual, según como nos muestra el maestro Ramesh, lo que importa no es tanto, eh, por decirlo así, de quién es el deseo, sino, o de quién es la necesidad, sino cuál necesidad es más importante. Bien, entonces, cuando la persona está muy preocupada por sus propios deseos o necesidades, no tiene espacio para poder registrar la necesidad de los demás, y entonces, bueno, eso puede dar lugar a que la persona busque satisfacer sus deseos a toda costa, ¿no? Y de esa manera se vuelve, con una mente funcionando de esa manera, se vuelve muy difícil expresar el amor incondicional, que es, como dijimos, de lo que habla la voz del ser psíquico, la voz del alma. Claramente, ¿no? Estamos hablando de los obstáculos en el camino espiritual para poder cumplir el propósito de la vida. Bien, también tenemos otro tipo de obstáculos que vienen de a pares. Este es la ira y la depresión. ¿Por qué? Todo esto tiene que ver también con los deseos. Es decir, básicamente los deseos tienen dos categorías, ¿no? Son los deseos enraizados en el ego, digamos, ¿no? Son de dos tipos. Algunos deseos tienen que ver con querer algún objeto, ¿no? Y otro tipo de deseos tienen que ver con querer controlar a las personas alrededor nuestro, que están a nuestro alrededor. Es decir, que se comporten como nosotros queremos. Bueno, obviamente, como ya sabemos, porque lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, no hay, digamos, no tenemos control sobre el movimiento del universo, o sea que no podemos eh, no podemos controlar el hecho de obtener un objeto determinado, bien, eso depende de muchas circunstancias, no está en nuestras manos, y tampoco ninguna persona cambia su comportamiento si no quiere, y mucho menos si no entiende por qué tendría que cambiarlo. Entonces, querer controlar el mundo, digamos, ¿no? La materia o lo que fuere, y querer controlar a las personas son dos grandes expresiones de la ignorancia, que no son posibles ni siquiera en una ínfima medida y generan un enorme desgaste de energía y estrés. Además de desgaste de energía y estrés, lo que generan son ira y depresión. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere algo y no lo tiene, hay dos respuestas grosso modo, digamos,
dos respuestas posibles. Una es la ira, o sea, el enojo, y la otra es la depresión, ¿no? Que se dan las dos a partir de la frustración, es decir, no poder obtener lo que quiero, es decir, un deseo insatisfecho. Quiero mucho algo y no lo obtengo, ¿no? Es decir, entonces me enojo en la incapacidad de obtener el objeto que quiero, me enojo. Y en la incapacidad, por decirlo así, de controlar el comportamiento de otro, también puedo enojarme o puedo deprimirme. Bien, son las dos expresiones de la frustración por lo que acabamos de decir. Bien, entonces es otro obstáculo en el camino espiritual. Es decir, la ira y la depresión, al estar fundamentadas en la ignorancia, serían un gran obstáculo en el cumplimiento del propósito de la vida. Luego tenemos el miedo y la ansiedad. No, básicamente el miedo tiene que ver con alguna preocupación, ¿no? Sobre algo que podría lastimarnos, pero tiene que ver, o hacernos daño, pero que tiene que ver con ahora, ¿no? Cuando ese tiene que ver con este momento, o un momento cercano, digamos, y bueno, con algo real que podría básicamente lastimarlos o hacernos daño, bueno, que no, tal vez no podemos hacer nada sobre ello. Ahora, está claro que el miedo y la ansiedad son como las dos caras de una misma moneda, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ese miedo tiene que ver con algo, o esa preocupación, mejor dicho, tiene que ver con algo podría no salir bien en el futuro, o que podría pasar en el futuro diferente de lo que yo quiero o deseo, entonces comienza la ansiedad, ¿no? Es decir, dos lados las dos caras de una misma moneda, ¿no? El miedo en referencia a algo actual, a algo real, y el miedo sobre algo futuro se manifiesta más como ansiedad. Bueno, entonces, hablando de todas estas expresiones de los obstáculos, para ir pensando, cómo uno podría abordarlo, ¿no? ¿Cuál sería la salida, ¿no? Para todo esto, para superar los obstáculos, para trascenderlos? Bueno, básicamente hay que no se pueden, o sea, lo quiero dejar planteado aquí, estos obstáculos no se pueden resolver en el mismo nivel de la mente en el que ocurren. Es decir, todo esto que estamos diciendo tiene que ver con el nivel mental, con el nivel del ego. Bien, entonces, si lo que estamos diciendo es correcto, bueno, uno tendría que elevarse por encima del nivel del ego, para poder encontrar la salida, digamos, ¿no? Es decir, a ir a un estamento más allá de la mente. Luego tenemos el siguiente obstáculo, que es la humildad. Y es extraño, ¿no? ¿Por qué la humildad podría ser un obstáculo para el camino espiritual? Bueno, vamos a ver. Obviamente que la humildad es una virtud, ¿no? Pero es una virtud cuando es el tipo de humildad correcta, por decirlo de una manera. ¿Bien? Y en la justa medida. Es decir, la justa medida no quiere decir siempre que no sea, digamos, que no sea mucho, sino también que no sea poco. La verdadera humildad, en realidad, tiene que ver con la conciencia de cuál es nuestro verdadero lugar en este momento, ¿no? En el universo. Es decir, tener los pies sobre la tierra y saber dónde estoy parado, por decirlo así, en términos sencillos. Que soy un individuo que no todo puedo manejar, es decir, puedo manejar muy poco, que necesito la, la gracia divina, digamos, para poder, en definitiva, no es que necesito, que todo es hecho por la gracia divina, ¿no? Esta comprensión parte de la visión espiritual de la vida. Bueno, y que muy poco puedo hacer por mi propia cuenta, sino, bueno, decir casi nada.
Entonces, ¿cuál es mi lugar, mi lugar correcto en la manifestación, digamos? Algo de eso tiene que ver con la verdadera humildad. ¿Por qué? Porque la humildad puede irse, o sea, puede ser, si no es verdadera humildad, digamos, puede ser falsa modestia, es decir, ¿no? Que uno quiere aparentar que es humilde, pero en realidad no lo es. Bien. Y bueno, y para esto de la verdadera humildad, bueno, uno tiene que pensar en los siguientes aspectos. Es decir, ¿cuándo la humildad podría convertirse en un obstáculo? Muchas veces vamos a pensar, una persona podría ser demasiado humilde, ¿no? Quiere decir, tener por decirlo de alguna manera, tener una muy baja autoestima sobre sí mismo, tener una visión muy distorsionada sobre sí mismo, tener muy poca confianza en sí mismo, ¿no? Y tener el tipo de pensamientos de, bueno, no, yo no soy apto para esto, no lo voy a poder lograr, no tengo la capacidad, no tengo la fuerza, digamos, no tengo confianza en mí. Bueno, entonces ese tipo de humildad exagerada es un obstáculo para el camino. ¿Por qué? Porque uno no podría con esa actitud, por decirlo así, enfrentar o ni siquiera aprovechar las oportunidades que nos da la vida para progresar. Entonces, se necesita confianza, se necesita que es bueno para empezar, o sea, confianza no solamente en uno mismo, que no quiere decir arrogancia ni creerse nada raro, sino confianza y también confianza en la realidad absoluta, digamos, ¿no? Ser agradecido, ¿no? A esa realidad absoluta por todo lo que tenemos, es decir, empezando porque nuestro corazón sigue latiendo y estamos vivos, ¿no? Y a partir de ahí, continuar, porque en definitiva, como creo que lo dijimos en alguna de las clases, en realidad nosotros no somos dueños de nada. Que en la clase anterior, cuando hablamos de hago lo que quiero porque mi vida es mi asunto, digamos, ¿no? Mi cuerpo es mío y hago lo que quiero, en realidad no es de nadie, digamos. Todo lo que tenemos en la vida, empezando por el cuerpo y mente, y el resto nos fue dado. ¿Mm? Entonces, bueno, como todo lo que tenemos en nuestra vida nos es dado por ese principio, esa inteligencia divina, entonces, bueno, a partir de esa comprensión, uno no puede menos que sentir gratitud, ¿no? Bien, y esa gratitud es lo que también nos vuelve humildes, ¿bien? Cuando uno empieza a distorsionar la percepción y cree que es dueño, que puede controlar, que esto o lo otro, bueno, es muy, muy probable que se vaya para el lado de la arrogancia, lo cual sería otro obstáculo, ¿no? Es decir, baja autoestima, demasiada humildad es un obstáculo, poca humildad, ¿no? Es decir, mucha humildad, ¿no? Por poner este punto, es un obstáculo. Poca humildad también es un obstáculo, ¿bien? Y la falsa modestia es otro gran obstáculo también porque no es verdadera humildad. Entonces lo que se necesita en el camino es verdadera humildad. Por eso está incluido acá como un obstáculo que es muy común para que nos ocurra. Ahora, también la humildad no es lo mismo que complejo de inferioridad, es lo que acabamos de decir, ¿no? Sentirse inferior en todo momento o sentir a los demás como superiores a mí. Bueno, digamos, no es lo mismo que la humildad. Por eso mencionamos, insistimos en la frase, la verdadera humildad. Un sentido de cuál es mi lugar, en mi función, con confianza y con agradecimiento, ¿no? Y hacer lo que tengo que hacer. Bueno, ¿cuál es otro obstáculo en el camino espiritual? Bueno, el sexo. Si bien el sexo, al igual que la alimentación, es una necesidad, digamos, básica del ser humano en el sentido de la perpetuación de la especie, bueno, tiene que ser regulada.
¿Por qué? Porque si no alejaría digamos, demasiada preocupación sobre el tema, sobre esa especie de necesidad, deseo, digamos, aleja a la persona de la espiritualidad. ¿Por qué? Básicamente por estar todo el tiempo preocupado, incluso en momentos en el cual no está satisfaciendo ese deseo, ¿no? De hecho, tanto es así que, bueno, en la mayoría de las tradiciones espirituales hay alguna referencia a la regulación, la moderación, el refinamiento, la purificación, etcétera, etcétera. Bueno, el siguiente obstáculo, o que podría representar un obstáculo, es el casamiento, ¿no? Y en ese sentido, el maestro Ramesh habla de que el casamiento puede ser casamiento en sentido global, digamos, la relación de pareja, la vida marital, eh, eh, bueno, todo lo que pueda entrar dentro de esta categoría. Y en ese sentido, Maestro Ramesh menciona dos casos, digamos, ¿no? Lo que sería un casamiento exitoso, feliz, o un casamiento frustrado, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el mejor de los casos, un matrimonio feliz o un casamiento feliz, o sea, que pueda extenderse en el tiempo, los integrantes, la pareja, son compañeros de vida donde cada uno estimula y acelera el crecimiento espiritual del otro, ¿no? Entonces, en términos ideales, se da esa situación. Obviamente, ya vamos a ver por qué. Como no es lo más común, bueno, es algo raro que suceda. Pero no es lo más común porque, ¿por qué? No porque no pueda suceder, sino porque es raro. Primero, son raras las personas que emprenden consciente y voluntariamente un camino espiritual y, bueno, más raro todavía es que estas personas se encuentren de esta manera. Pero ¿qué pasa? Aún así pueden ser, puede ocurrir un casamiento, un matrimonio, una relación de pareja negativa, frustrada, etcétera, etcétera. Y bueno, y esto nos muestra dos cosas, que no es malo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un gran desafío. O sea, es un gran desafío que si uno, dice Maestro Ramírez, si uno puede ver esta realidad absoluta, o sea, a lo divino, incluso en su pareja, cuando va todo mal, digamos, ¿no? Y ya sabemos de qué se trata, ¿no? Ya sabemos lo que se siente cuando va todo mal, ya sabemos de cómo están las emociones y cómo está nuestra mente convulsionada. Si uno es capaz de ver incluso en esos momentos a su pareja como una expresión de lo divino, entonces eso puede representar una enorme oportunidad de encontrar el camino hacia la felicidad fuera de circunstancias externas. Bien, y por lo tanto una enorme oportunidad para el progreso espiritual. Si incluso, también dice el Maestro Rames, si incluso uno puede amar incondicionalmente a su pareja cuando va todo mal o incluso en esas situaciones de un matrimonio frustrado, incluso si uno puede amar a su pareja cuando todo va mal, entonces puede amar a cualquier persona. Entonces, de esta manera, bueno, y de hecho el maestro Ramesh tiene un libro, él no lo menciona mucho, pero dice la escuela llamada casamiento. A ver si algún día podemos hablar de ello. Bien, entonces de esta manera, bueno, el casamiento puede ser un obstáculo, bien, pero hay una salida, digamos, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Luego tenemos los lazos familiares y las viejas amistades, bien. Quiere decir, bueno, cuando una persona emprende más conscientemente y voluntariamente, o lo intenta por lo menos una vida espiritual, una vida, ¿no? Con esta visión espiritual, es lógico que empiece a tener otros intereses y que, bueno, tal vez no participe tanto en las actividades cotidianas y mundanas, ¿no? Con viejas amistades que tal vez tienen otros intereses, porque no tienen un interés
ningún tipo de interés espiritual, y con los lazos familiares. Entonces, bueno, de esa forma, si uno frecuenta, digamos, mucho tiempo y con esas personas, por ejemplo, con viejas amistades, en actividades que realmente no son significativas, bueno, puede representar un gran obstáculo. Ahora, no reunirse tan a menudo con viejas amistades es más fácil, digamos, ¿no? Uno puede tomar distancia y es más fácil. Ahora, con la familia y la familia cercana, esto no es tan simple. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, bueno, son lazos más cercanos y, bueno, si hay algún vínculo familiar muy íntimo, bueno, como puede ser padres, hijos, bueno, tal vez no sea tan fácil de distanciarse. Pero bueno, aún así puede ser, como dijimos recién, tomado como una oportunidad para el crecimiento espiritual. Bueno, aquí lo que le decía, tenemos un gráfico, hay un par de gráficos muy sencillos que usa el maestro Ramesh. Tenemos un gráfico donde tenemos el eje XY, digamos, por decirlo así, para el que no puede verlo. Bueno, tenemos por un lado el eje que va vertical, que dice el número de personas, y el eje horizontal, que dice el nivel de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que representa, tiene un dibujo como si fuera de una montaña. Lo que quiere decir esto que la mayoría de las personas, la mayoría de las personas tienen un nivel de conciencia promedio. ¿Bien? Si la mayoría, que hay una palabra que dice mayoría, está en el medio. Luego hay algunas pocas personas que tienen un nivel de conciencia menor a este nivel de conciencia promedio, y que son, bueno, personas no, antisociales o que van en contra de la sociedad, criminales, etcétera, etcétera. Y después tenemos algunas pocas personas que están más allá, digamos, que este promedio, y ahí encontramos a los sabios, a los santos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces aquí lo que quiere mostrar el maestro Ramesh es que la mayoría, algo parecido a si uno hiciera una estadística del peso y la estatura de las personas, encontraría que la mayoría de las personas tienen un cierto promedio de estatura y altura. Bueno, esto es lo mismo, pero a nivel de conciencia. Bien, sobre las familias y amistades, ¿qué pasa? Muchas veces, y seguramente, o si no les ha pasado, han conocido algunos de estos casos, cuando uno quiere abordar una vida de manera yógica, ¿no? De manera más espiritual, de manera más consciente, etcétera, etcétera, bueno, es muy común que uno, bueno, no solamente viva de una cierta manera, sino que uno también deje de hacer algunas cosas o pierda el interés por frivolidades, por las habladurías, por la crítica, juzgar de manera liviana a los demás, por tener una visión negativa de las cosas, por la queja, los reclamos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, y que uno haga cosas que son inentendibles tal vez desde el punto de vista material, ¿no? Como esto que estamos haciendo. Doy un ejemplo, ¿no? Nos estamos encontrando en un curso que dura 2 meses, que digamos, no, estamos dedicando un montón de tiempo, no solamente para dar las clases, sino para prepararnos, para estudiar los temas, para brindárselas de la mejor manera. Dedicamos tiempo, ¿no? En la clase, antes de la clase, tiempo que se lo sacamos a otras cosas, ¿no? Pero no ganamos plata. O sea que desde el punto de vista económico estamos perdiendo un montón de plata, estamos perdiendo un montón de dinero. Imagínense, viene alguien con esa visión y dice, pero no, estás loco, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo plata porque este tiempo podrías dar un curso pago, digamos, estás loco, digamos. Bueno, desde el punto de vista mental, de la conciencia mental, especulativa, etcétera, etcétera, esto es inentendible, ¿no? Pero claramente está hecho con una conciencia, con otra conciencia, con una conciencia superior, por decirlo así, una conciencia trascendente, que lo que busca no es ganar plata, lo que busca es dar lo que uno tiene a aquel que está receptivo para recibirlo. Y exactamente de esa manera cumplimos
en parte, el propósito de nuestra vida, en pos de algo mejor para todos. O sea, bien, entonces, ¿qué pasa? Lo que quiero decir con esto es que estas personas así somos consideradas extraños, excéntricos, o hasta estúpidos, digamos, ¿no? Porque si esta persona está loca, ¿cómo es un tonto? ¿Por qué no agarra este tiempo y hace otra cosa, gana más plata? O se dedica a hacer algo para él, digamos, o para no hacer nada, digamos. Bueno, bien. Entonces, bueno, eso es común, digamos, es bastante común. Pero bueno, también a veces el hecho de hacer algo, por decirlo así, entre comillas, espiritual, bueno, nos puede llevar a lo contrario que dijimos ahora, a un complejo de superioridad, como decir, bueno, porque estoy haciendo esta tarea, entonces soy muy bueno, soy muy generoso, soy muy espiritual, ¿no? Entonces, bueno, podemos derivar en un complejo de superioridad, ¿bien? Lo cual obviamente es otro obstáculo. Bueno, algo que a menudo también pasa es que, bueno, al uno cambiar sus intereses, que es tal vez una de las primeras cosas que uno empieza a notar, ¿no? Cuando uno aborda conscientemente su vida, uno pierde interés por las cosas superficiales, ¿no? Como que ya parece que no te llenan tanto como antes. Y bueno, entonces claramente, bueno, uno no pierde tanto interés de estar todo el tiempo con personas que tienen una visión negativa, que se basan en la queja, que se la pasan con habladuría. Bueno, uno pierde ese interés y es normal que, bueno, ocurra algún grado de aislamiento, es decir, que un poco la soledad, digamos, de todo ese bullicio, parecería como algo transitoriamente necesario en el camino, digamos. Después uno se empieza a conectar con personas afines en su mismo nivel de conciencia, bien, pero el aislamiento o la soledad parecería una etapa hasta necesaria. Bueno, ¿y qué pasa? Cuando también el entorno te critica, te dice, estás loco, incluso te dicen, estás loco, o incluso si uno estás perdiendo plata, o perdiendo tiempo, incluso ni siquiera nadie te agradece. Bueno, incluso si uno lo sigue haciendo, ¿no? Porque está convencido de que es el camino correcto, bueno, también uno muchas veces es criticado. ¿Por qué? Porque te pueden, te pueden endilgar algún grado ¿cómo podemos decirlo? Bueno, me sale la palabra, no es arrogancia, sino bueno, no importa, algún grado de superioridad, ¿no? Como si fuera, bueno, y encima que le digo todo esto y le estoy alertando que se está equivocando, encima no escucha, encima se cree que sabe todo, encima, bueno, lo sigue haciendo. Entonces, pueden incluso criticarte y por ser arrogante, engreído, bueno, como uno quiera llamarlo. Entonces, a partir de eso, uno puede hasta dudar de sí mismo, ¿no? Porque llega un punto que tantas veces que te lo dicen y tantas personas, uno puede decir, bueno, pero capaz que tienen razón, estaré haciendo lo correcto, o, bueno, todo esto puede pasar, bien, pero bueno, al final, ¿cuál es el camino de salida? ¿Cuál es la salida? Bueno, básicamente mirar hacia adentro. Bien, no escuchar tanto de afuera, sino mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro en vez de mirar hacia afuera y encontrar fallas, errores, no sé, niveles de conciencia inferiores. Mirar hacia adentro. Principalmente, digamos, encontrar, conectar esa sinceridad, que es lo más fundamental de todos, es decir, la sinceridad en el camino. Es decir, la sinceridad no es otra cosa que ser quien uno es, pero desde el punto de vista más fundamental. Por lo tanto, eh,
La sinceridad no es otra cosa que ser uno mismo, es decir, estar en sintonía con el ser psíquico, con el alma, y actuar desde allí. Entonces, el camino de salida, bueno, algunos puntos importantes para tratar con otros, ¿no? Cuando tenemos que lidiar con los demás. Perfecto, bien, o sea, con todo esto que nos pasa en la vida, cuando queremos cumplir el propósito de la vida. Somos criticados, somos juzgados, somos tildados de locos. Bueno, lo primero es ser humilde, ¿no? Es decir, ser humilde, hay una frase que el maestro Ramesh usa muy a menudo que para mí es muy elocuente y muy gráfica, que es que al interactuar con otras personas, por más que realmente seamos evolucionados, la otra persona no debe sentir con mi accionar que soy superior. ¿Bien? O sea, no da la sensación de superioridad. ¿Bien? Entonces, ser humilde y ya sabemos lo que es la verdadera humildad. Bueno, aquí hay un gráfico bastante difícil de explicar, pero es un gráfico también así de eje X, Y, donde dice nivel de conciencia en el eje vertical y personas en el eje horizontal. Bueno, y hay números 200, 400, 600, como si fuera una escala. Y hay muchos puntitos, como si fueran los niveles de conciencia de la persona, y está el nivel A o B. Un punto A y un punto B, bastante cerca uno de otro. ¿Qué pasa? ¿Qué dice esto? Que, bueno, el nivel de conciencia de la persona A y de la persona B están bastante cerca uno de otro y son bastante similares. Y bueno, y hay muchas personas que están en un nivel de conciencia igual. Es decir, cuando uno lo ve panorámicamente, desde lo alto, por decirlo así, sin hacerle zoom, el nivel de conciencia de la persona A y B son bastante parecidos. Ahora, cuando uno le hace zoom, ¿no? Hay otro gráfico a la derecha también de eje X, Y. Cuando uno lo amplía, es decir, amplía como si fuera, ¿no? Amplía una foto, o le hace zoom, bien, el nivel de conciencia de la persona A es mucho menor que el de la persona B. Pero esta sensación de que parecería en el gráfico que el nivel de conciencia de la persona B, que está en 240, y de la persona A, que está en 210, son bastante diferentes, es decir, la persona B sería bastante más evolucionada que la persona A, es solamente por el hecho de ponerle la lupa, de hacerle zoom, pero no es una diferencia real. Entonces, ¿qué quiere decir el maestro Ramesh con este gráfico? Que cuando uno lo mira en detalle, lo mira con lupa, parece una gran cosa, parece una gran diferencia. O sea, que decir, como uno lo podría ver desde su punto de vista individual. Pero cuando uno lo ve panorámicamente, desde un nivel de conciencia más alto, en realidad la diferencia es mínima. Entonces, sé humilde. Bueno, acá también tenemos otro gráfico que también es más difícil de explicar, pero apunta básicamente a lo mismo. Bien, además, reírse de uno mismo. Bien, al tratar con otros, si la otra persona nos dice que somos, bueno, sí, somos estúpidos, bueno, podemos reírnos y hasta aprovechar la situación para tomarlo con humor, digamos. No quiere decir evadirse de la situación, sino que reírse de sí mismo, saber reírse de sí mismo, en el sentido, verdadero sentido de la palabra, ayuda a eliminar las rigideces, a no tomárselo personal, digamos, y a verse a uno mismo con eh, a tomarse a uno mismo con humor, pero es que no se nos quite la seriedad del asunto, digamos, ¿no? Bueno, después, bueno, obviamente que es una forma de mantenernos humildes, digamos, ¿no? O sea, cuando uno se cree superior, digamos, no le gusta reírse de sí mismo. También ser comprensivo es otra forma de tratar con los demás, ¿no? Ser comprensivo, a partir de la humildad normalmente uno se vuelve comprensivo porque uno sabe que, bueno, estamos todos en el mismo camino, en definitiva, estamos todos intentándolo, en el mejor de los casos, todos tenemos dificultades, todos tenemos momentos, todos tenemos situaciones, bueno, y así como muchas veces nosotros tenemos una actitud que no es tan
tan armoniosa, también otra persona puede tenerlo y uno puede ser comprensivo. Entonces de esa manera uno se libera de la negatividad, básicamente, pero no por evadirse, sino por comprensión, ¿bien? Lo cual es mucho, mucho mejor. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, tenemos un dibujo de una montaña y 3 personas escalando la montaña. Es otra forma de verlo, la misma visión pequeña y la visión macro. Bueno, hay 3 personas escalando la montaña, bueno, una persona está más arriba, la segunda en el medio, una más abajo, y esto puede dar la sensación de que, bueno, la persona individualmente le puede, estoy más alto, estoy primero, le voy ganando a los demás. Pero si alguien pasara justamente en un avión, mirando a esas 3 personas escalar la montaña, la percepción que tendría esa persona en el avión es que los 3 están en el mismo lugar prácticamente. No hay diferencia ninguna. Entonces, cuando uno ve la cuestión de manera muy pequeña, puede que crea que está más avanzado que los demás, que es superior a los demás, pero cuando se mira desde un nivel más amplio, ¿no? Bueno, la realidad es que estamos todos muy parecidos. Bueno, ¿qué más? ¿No? Además de ser comprensivo, aceptar las cosas como son. Esto es parte de la actitud yoica en la vida. Aceptar las cosas como son no significa resignación, sino que la única forma, diría yo, de aceptar las cosas como son es que uno tenga la comprensión de que por detrás de todo lo que ocurre está esa inteligencia divina. Entonces, si ocurre es por algo. Puede que no comprenda ese algo, pero sé que es por algo. Y ese algo, si ocurre en mi vida, es para que pueda aprender y es algo bueno para mí. Lógicamente esto es muy difícil cuando ocurre accidentes, situaciones dramáticas, grandes pérdidas financieras, crisis familiares. Es muy difícil de verlo, pero aún así podemos hacer el esfuerzo, porque si me ocurre, digamos, el orden universal no es tan ingenuo para que algo me ocurra sin ningún propósito. No cabe esa posibilidad. Entonces, si me ocurre algo, es porque es para mí, es porque me tiene que ocurrir. Y me ocurre, ¿para qué? Para que aprenda. La vida me está dando una oportunidad para que aprenda, para que dé pasos hacia, en el sentido de la conciencia de unidad y cumpla lo que vine a hacer a este mundo desde el punto de vista espiritual, que es dar algunos pasos hacia allí. Entonces, aceptar las cosas como son. Bueno, amar a las personas si incluso no te gustan. Esto solo es posible también, de nuevo, reconociendo esa realidad universal detrás de todo. Porque en realidad la única posibilidad de amar a alguien que no te guste es el amor incondicional, no es el amor del ego. El amor del ego es especulativo. Si no te gusta, no lo podés amar. Lo vas a amar, además, es amor condicionado. No lo vas a amar si no te gusta y no lo vas a amar si no te da algo a cambio, digamos, ¿no? En cambio, el amor universal, que es el perfume del ser psíquico, del alma, es sin condiciones y habla de la unidad. Entonces, incluso si no te gusta, puedes incluso amarlos. Bueno, también es una cuestión de dar y recibir, ¿no? Quiere decir, nosotros cuando nos relacionamos con las personas, ¿bien? En la vida, nosotros con nuestro accionar damos oportunidades a otros para que puedan poner en práctica, digamos, ¿no? Vivir el yoga y crecer en conciencia, cumplir el propósito de la vida, y los demás también nos dan oportunidades a nosotros. Bien, entonces en realidad es dar y recibir. Después también no cambiar, no intentar cambiar a los demás, correcto, ya le dijimos que no es posible eso y no tiene ningún sentido. Entonces es una forma de salir de estos obstáculos, es no cambiar a los demás. También prepararse para el precio, el costo, diríamos nosotros. ¿Cuál es el costo de emprender conscientemente el camino del yoga? Bueno, tal vez un poco de soledad, alguna que otra mirada extraña, alguna que otra crítica, pero bueno, estar preparado para el precio, para el costo, y bueno, y luego ir forjando nuevas relaciones, ¿no? O sea, relaciones que estén basadas mayormente en la afinidad de este nivel de conciencia, y no
bueno, estrictamente por un lazo de sangre, como puede ser la familia, o por el pasado, por haber estado, no sé, tantos años trabajando juntos o estudiando juntos, etcétera, etcétera. Bien, y si aún fuera necesario, si todo esto no funcionara, el último recurso, crear distancia, ¿no? Es decir, en definitiva, si fuera el caso, ¿no? Que no podemos lidiar con la negatividad de una persona, o sea, que la negatividad que tenemos alrededor con ciertas personas fuera tan grande que no nos permite ni siquiera, bueno, abordar espiritualmente nuestra vida, entonces, bueno, tomar distancia. El último recurso, tomar distancia, ¿no? Eso da un espacio. eh, Tener menos comunicación, ¿eh? Que es más fácil es más fácil en las amistades, ¿no? Porque uno no tiene tanta obligación, por decirlo así, es más complicado, por decirlo también así, en vínculos o lazos familiares más establecidos. Bueno, y finalmente, pero ¿por qué? Sería la pregunta. Repasando, ¿no? ¿Por qué estamos, o sea, con respecto a las familias y amistades? La pregunta sería, ¿por qué? Es un poco gracioso, ¿no? Porque, es decir, si nosotros, uno podría llegar a pensar, si estamos en un camino espiritual, estamos queriendo vivir la espiritualidad, que ya estamos queriendo llevar el yoga a la vida, ¿por qué entonces estamos ubicados en ciertos lugares, familiares, laborales, sociales, etcétera, con personas que no nos comprenden, que nos critican, a veces que nos dicen cosas feas? O sea, ¿no sería más lógico para el plano universal que esté rodeado de personas más afines? ¿No? Sería un pensamiento, digamos, inicialmente de sentido común. Bueno, una de las respuestas podría ser que si fuera así, uno no tendría incentivo para expresar el amor por fuera de su círculo íntimo. En cambio, en nuestro entorno no es, no es el más agradable, ¿no? O el más armonioso que a uno le gustaría, entonces uno tiene más incentivos para expresar ese amor, que es la voz del ser psíquico, por decirlo así, fuera de ese círculo. ¿Bien? Y expandirlo, que en definitiva es llevar la espiritualidad a la vida, ¿no? En definitiva, los obstáculos reales están adentro, no están afuera. ¿Eh? Y por eso necesitamos empezar a comprender esto y empezar a dejar de culpar a otros, de poner el foco en los demás e incluso en la vida o en las situaciones como un verdadero obstáculo. En definitiva, lo que ocurre o lo que hacen las otras personas no son más que situaciones, pueden ser vistas como obstáculos, o sea, distorsivamente, o vistas como lo que realmente son, como oportunidades para poner en práctica el yoga. Bueno, vamos ahora al final. Tenemos algunos lazos familiares, viejas amistades, dijimos. Bueno, otro obstáculo es la enfermedad. Bien, claramente está, ¿no? Que para poder cumplir el propósito de la vida, para poder dar pasos hacia la conciencia de unidad, necesitamos que el cuerpo y la mente estén en armonía, que funcionen saludablemente, ¿bien? Porque si no, bueno, sería bastante complicado, ¿eh? Con un cuerpo y una mente enfermo no hay espacio ni energía para poder hacer los esfuerzos necesarios, ¿bien? Pero además, bueno, en el caso de enfermedades terminales o enfermedades incurables, pueden incluso representar una oportunidad excepcional, así lo llama el maestro Ramesh, para progresar espiritualmente. Es decir, cuando uno, por ejemplo, ¿no? Con una enfermedad como el cáncer, menciona el maestro Ramesh, si uno puede verlo desde el punto de vista espiritual, puede ser una oportunidad excepcional para
cambiar, ¿no? El maestro Ramés siempre dice, yoga es cambiar para mejor, ¿bien? Es decir, que una persona, ¿cómo una persona puede cambiar para mejor? Una persona puede volverse más amorosa, más comprensiva, o sea, a partir de la enfermedad se puede replantearse cosas, modificar su visión de la existencia, conectarse con otras áreas de sí mismo, etcétera, etcétera. Entonces se puede volver más amorosa, puede volverse más comprensiva y además puede convertirse en una buena influencia, en una influencia positiva para otras personas a su alrededor. ¿Bien? Entonces, de esa manera la enfermedad puede ser hasta un catalizador, un detonante para un cambio, para mejor, para un progreso espiritual. Y por último, las trampas fabulosas, que tienen que ver un poco con lo que decíamos anteriormente, ¿no? Ahora que uno, ahora que he hecho retiros de yoga, he hecho cursos, doy clases, llevo el yoga a la vida, etcétera, etcétera, ahora entonces debería haber, con todo esto que hice estos años, debería haber evolucionado bastante espiritualmente, ¿no? Entonces, bueno, me empezó a volver impaciente para ver o ansioso para ver esos cambios, ¿no? Creo que soy más evolucionado que los demás. Empiezo a creer que he tenido o porque he hecho tales, no sé, iniciaciones, cursos, etcétera, etcétera. Empiezo a creer que he tenido un gran desarrollo o progreso espiritual, y por lo tanto soy más elevado que el resto de las personas, y por lo tanto hablo mucho sobre no sé, mi progreso espiritual, sobre mi nivel de evolución, sobre tal o cual descubrimiento, visión, no sé, revelación que he tenido. Es decir, básicamente un intento de impresionar a los demás, ¿no? Que no es otra cosa que ego. Incluso, si puedo, pasa mucho cuando puedo realizar de manera, las técnicas, los ejercicios de una manera muy, muy buena, de una manera muy por encima de la posibilidad del promedio de las personas, o hasta cuando puedo llevar, en algunos casos, ciertas austeridades, ¿no? En la vida durante mucho tiempo, muchas horas, ¿no? Entonces, bueno, hay una tendencia muy común a querer impresionar a los demás, ¿no? Bueno, eso también es una trampa fabulosa, como llamo, muy atractiva, pero una gran trampa al fin, un gran obstáculo en el camino espiritual. En definitiva, cualquiera sea la evolución que uno tiene, como dijimos anteriormente, en comparación con, con la conciencia de unidad, es desestimable, digamos. Entonces, lo que importa, como ya hemos hablado, no es tanto cuánto he evolucionado o no, sino lo que importa es el día a día. Que a cada día pueda volver a traer esta actitud al día a día y seguir dando pasos en el sentido de la conciencia de unidad. Bueno, aquí está el gráfico finalmente que les había comentado, que lo vimos en la clase anterior, ¿no? El del autito, y hay una calle, ¿no? Dice, y bueno, tenemos del otro lado de la imagen el objetivo de la vida. Es decir, el autito, el vehículo, es la vida misma, ¿no? Y en esto el maestro Ramesh pone mucho énfasis en el sentido de decir, bueno, aquí está dibujado un auto, como la vida, pero en definitiva, la vida es un vehículo. Es decir, que si yo sé dónde tengo que ir, cualquier vehículo me podría llevar. Es decir, cualquier tipo de vida me podría llevar. No es que tengo que tener una vida con mucho dinero, con 3 casas, con tal cosa. O sea, cualquier tipo de vida, aún una vida donde no tenga tantos recursos, donde no tenga más desafíos, etcétera, etcétera, puede ser igualmente posible. Entonces, si sé dónde tengo que ir, incluso una bicicleta me puede llevar ahí.
Ahora, si no sé a dónde tengo que ir, incluso el mejor vehículo, puedo tener un avión supersónico, no me va a llevar hasta allí porque no sé a dónde tengo que ir. Entonces, en definitiva, a veces nos preocupa demasiado el tipo de vida que tenemos o que creemos que necesitaríamos y no es tan así. Ahora, lo que en definitiva nos acerca al objetivo de la vida son las acciones, ¿no? que son guiadas por el alma. Por eso dice soul aquí, que es alma. Las acciones que nos guían hacia el objetivo de la vida, hacia la conciencia de unidad, la conciencia mística, son aquellas guiadas por el alma. Ahora, no siempre las acciones son guiadas por el alma. Cuando son guiadas por el intelecto, bueno, tenemos aquí como un cruce de calles, entonces uno se iría para la izquierda, el intelecto, o para la derecha, las emociones, pero aún así, aunque uno se vaya para la izquierda, se desvíe del camino, incluso después en el próximo cruce de calles, si vuelve a tomar una decisión basada en el alma, puede volver y retomar el camino. ¿Bien? De eso se trata. De vuelta, entonces la frase de la madre que vimos en la clase anterior: una vida sin objetivo es siempre una vida miserable. De la calidad de tu objetivo dependerá la calidad de tu vida. Tu objetivo debe ser alto, amplio y generoso. Perdón. Tu objetivo debe ser alto y amplio, generoso y desinteresado. Esto hará que tu vida sea preciosa para ti y para los demás. Bien, llegamos al final entonces. Tenemos algunas preguntas para divertirnos un poquito. La primera es del tipo de multiple choice. Dice, el ego, A, tiene sus raíces en la ignorancia. B, es un obstáculo puro en el camino espiritual. C, tiene que ser tolerado. D, debería ser eliminado. Bueno, ya dijimos que no debe ser eliminado porque es un ticket de tren que es necesario y útil hasta bastante entrado el camino. Entonces no debe ser eliminado, lo que debe ser es refinado, purificado, trascendido. Tiene que ser tolerado. Bueno, no parece la respuesta correcta, porque tolerar básicamente da la idea de, bueno, algo que no debería estar, o no quiero que esté, pero está, entonces lo tengo que tolerar. Bueno, no sería la respuesta correcta. La B es un obstáculo puro en el camino espiritual. Bueno, es un obstáculo si no es moderado, si no es controlado, si no es refinado, pero no es solo un obstáculo, sino que también es, como dice Sri Aurobindo, el ego es una ayuda, o es el ayudante, y también es el obstáculo, digamos, ¿no? Parece que la respuesta más correcta es la A, ¿eh? Tiene sus raíces en la ignorancia. La respuesta correcta, la A. El ego tiene sus raíces en la ignorancia. ¿Cuál ignorancia? La ignorancia sobre la realidad de las cosas. Segundo, multiple choice. Los obstáculos en el camino espiritual pueden incluir: A, leer las escrituras con regularidad. B, asistir a retiros espirituales. C, trabajo social. D, todo lo anterior. Bueno, en este caso es la D, ¿no? Todo lo anterior. ¿Por qué? Porque todos pueden ser obstáculos en el camino espiritual. Es decir, solamente leer las escrituras con regularidad digamos, no desprovisto, digamos, de la actitud correcta, no me va digamos, no me va a permitir realmente tomar las acciones con la actitud correcta. Entonces puede ser, digamos, no alcanza con leer las escrituras nada más. Asistir a retiros espirituales puede ser muy bueno, muy nutritivo, pero de vuelta, sin sin llevar la actitud correcta, también puede que incluso me dé cierto sentido de superioridad, ¿no? Como aquel que estudia las escrituras, hice muchos retiros espirituales, como decíamos, ¿no? O también hice trabajo social, o soy muy, hago trabajo eh, de caridad, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de todo esto, si no tienen la actitud correcta por detrás, no tienen la humildad, no tienen la gratitud, no tienen la actitud yoica por detrás, pueden ser grandes obstáculos en el camino espiritual. Otra acción
Dice la afirmación. La familia de una persona en el camino espiritual puede considerarla poco inteligente. Es lo que decíamos hoy. La justificación, ellos mismos son poco inteligentes. Bueno, la afirmación es correcta, es cierto. Una persona, la familia de una persona que está en el camino espiritual puede considerarla poco inteligente, no sé, cualquier expresión. Eso es correcto, es verdadero, pero la justificación es falsa, digamos. Ellos mismos son poco inteligentes, digamos, ¿no? Este, no necesariamente por hacer esa aseveración, esa afirmación, alcanza para considerarlos poco inteligentes. Otra afirmación. Uno no debería casarse. La justificación, el matrimonio puede ser un obstáculo en el camino espiritual. Bueno, la afirmación parecería falsa totalmente, ¿no? ¿Por qué no debería casarse? Si uno no debería casarse, bueno, probablemente el mundo, la raza humana se extinguiría en algún momento. Eh, pero la justificación es una afirmación verdadera, ¿no? O sea, ¿el matrimonio puede ser un obstáculo en el camino espiritual? Sí, puede serlo o no también, puede ser también aprovechado como una oportunidad. Por eso la clase de hoy básicamente lo que habla es mostrarnos que existen obstáculos, pero que en definitiva pueden ser, hay una salida, digamos, pueden ser superados, y la salida es básicamente, bueno, todo lo que nos lleva a ver las situaciones de la vida barra obstáculos no como obstáculos o problemas, sino como una oportunidad para eh, cumplir el propósito de la vida, es decir, para dar pasos hacia la conciencia de unidad. Otra afirmación. Los niños son un obstáculo en el camino espiritual. La justificación, el cuidado de los niños, no deja tiempo ni energía para actividades espirituales. Bueno, aquí las dos parecen falsas, ¿no? Porque los niños son obstáculos en el camino espiritual. Bueno, no necesariamente, pueden ser una oportunidad, y el cuidado de los niños no deja tiempo ni energía para actividades espirituales. Tal vez no deje mucho tiempo para hacer ejercicios, ¿no? De yoga, por ejemplo. Pero, pero en sí mismo el cuidado de los niños es una actividad espiritual, ¿no? Siempre que sea hecha con la actitud correcta. Entonces la afirmación es falsa y la justificación es falsa. Y acá hay una frase de Luke Coutinho en una carta a su hija que dice: me has enseñado el significado del amor incondicional, la compasión, el perdón, la aceptación y el dejar ir. Ninguna persona o incluso ningún libro espiritual o de autoayuda ha podido enseñarme lo anterior o inspirarme a ser una mejor persona, ¿no? Dejando entrever todo lo que nos pueden enseñar los niños, los hijos, que ni siquiera los libros espirituales nos pueden enseñar. Bueno, lectura sugerida del libro del maestro Ramesh, Comprendiendo la espiritualidad y viviéndola 24/7, preguntas reales, respuestas racionales, el capítulo 2, el propósito de la vida. También el libro La vida divina de Sri Aurobindo, el libro Savitri, el canto 4, el conocimiento secreto, artículos y ensayos de sabiduría espiritual del maestro Ramesh, ensayos sobre el ego, la depresión, el miedo, la ansiedad, Grihastha, la vida, el matrimonio, la paternidad, el sexo, etc. Gratitud a los maestros y muchas gracias. Ludmi, ¿tenemos alguna pregunta, algún comentario? Preguntas no, dudas no hay. Hay algunos comentarios que se fueron dando en el transcurso de la clase. Guillermo Chapital, por ejemplo, al inicio de la clase, comentó, bueno, su situación actual es lo que tiene que aprender en ese momento con respecto, creo yo, al grafiquito que este, estaban sobre las distintas personas, cada una en distintos lugares. Bueno, después pone Somos Giles con respecto este, a,
creo al momento de la clase donde hablabas de algunas críticas que podíamos recibir las personas que iniciamos el camino. Sandra Bresina te tiraba ahí una palabrita, soberbia. Soberbia, sí, sí, sí. Y Guillermo acá hace referencia a un cuento de La Rama Sorda. Y el Ramos ahora, sí. Perfecto, bárbaro. Vamos a, entonces a la hay una preguntita aquí para aprovechar el tiempo, que ya es tarde. La pregunta de Jessica. ¿Cómo se puede hacer para que el cuidado de los niños sea una actividad espiritual? ¿Y cómo sería en concreto? ¿Y cómo podría ser un docente para hacer esto? Bueno, muy buena pregunta. Vamos a verlo más en la clase de educación integral. Básicamente, ¿cómo se hace? Bueno, a través de distintas dinámicas para volver al niño consciente del ser psíquico. No a través de ningún concepto, ni teoría, ni nada, sino a través del hacer, digamos, del juego, del hacer, del movimiento. Todo lo que involucre. Entonces, eso básicamente de eso se trata. Y como los niños, incluso los niños pequeños, tienen muy a flor de piel, entonces es bastante natural esto. Ahora, ¿cómo se puede hacer que el cuidado de los niños sea una actividad espiritual? Bueno, básicamente trayendo la actitud yógica. Es decir, no solamente el cuidado de los niños, sino cualquier actividad de la vida puede ser yoga siempre que traigamos la actitud yógica a lo que hacemos. ¿Y qué significa la actitud yógica? Digamos, actuar guiado por el alma, por el ser psíquico. Bien, y si uno tiene dudas de si es la voz del alma o no, bueno, puede ver en las clases anteriores donde vimos las 4 claves, ¿no? Los aspectos cruciales, las 4 preguntas que uno puede hacerse para, bueno, detectar si es la voz del ser psíquico o no. Pero lo que convierte una actividad cualquiera en yoga no es si uno está haciendo respiraciones, meditaciones o esto por el estilo, sino cuál es la actitud por detrás de lo que hago. De esa manera, la crianza de los niños puede ser un yoga, puede ser una actividad espiritual. De hecho, la frase actividad espiritual, actividad es algo que hacemos y espiritual tiene que ver que involucra al espíritu. ¿Y el espíritu qué es? Nuestra verdadera esencia. Luceli pregunta si faltó algún video, porque en las diapositivas apareció video break. Sí, apareció un video, faltó un video, sí, sí, gracias por decirlo, pero bueno, como todo, como son clases largas y porque al maestro Ramés le gusta hacer todo muy completo, lo dejé para el final, lo dejé para ahora, ¿bien? Y bueno, lo vamos a ver ahora. ¿Está bien? Porque tiene alguien cantando, por eso. Pero bueno, al final, como bueno, cada uno puede decidir si quedarse un minuto más o irse, es más probable que lo puedan ver. Así que bueno, si les parece, vamos a por ello. क्या करूं क्या ना करूं ये आपदा हर बार है। क्या करूं क्या ना करूं ये आपदा हर बार है। एक तरफ है घर मेरा, एक तरफ गुरु का द्वार है। क्या करूं क्या ना करूं ये आपदा हर बार है। घर में मेरे है पिता, माता है बंधु और सखा। घर में मेरे है पिता, माता है बंधु और सखा। पर गुरु के चरण में जी मेरा घर बार है। एक तरफ है घर मेरा, एक तरफ गुरु का द्वार है। एक तरफ है घर मेरा, एक तरफ गुरु का द्वार है।
क्या करूं क्या ना करूं ये आपदा हर बार है। जी करे मेरा यहीं पर मैं जीऊं यहीं मरूं। जी करे मेरा यहीं पर मैं जीऊं यहीं मरूं। माँ के आंसू पर बुलाते कैसी ये मझधार है। एक तरफ है घर मेरा एक तरफ गुरु का द्वार है। एक तरफ है घर मेरा एक तरफ गुरु का द्वार है। क्या करूं क्या ना करूं ये आपदा हर बार है। कहे कवि अरे मूढ़ मत क्यों है तू यूं उलझा रहा। कहे कवि अरे मूढ़ मत क्यों है तू यूं उलझा रहा। जब गुरु है तेरे संग तब क्या है घर क्या बार है। हर तरफ गुरु का ही घर हर तरफ गुरु का द्वार है। हर तरफ गुरु का ही घर हर तरफ गुरु का द्वार है। Muy bien, llegamos al final entonces. Muchas gracias. Namaste. Y hasta la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana. Chao, chao.